En la vecindad todos me conocían como un hombre educado, correcto y pacífico. El profesor Girafales, el romántico, el que todos respetaban. Pero nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba el infierno que se escondía detrás de mi sonrisa forzada y mis largos ta. Mi pasado no era tan limpio como creían. Hace muchos años, cuando era joven y ambicioso, cometí un error. Uno que me perseguiría por el resto de mi vida. Necesitaba dinero para abrir una escuela privada, y por desesperación, lo pedí prestado. A gente con la que jamás se debe hacer tratos. La Sombra del Este, una organización mafiosa tan antigua como cruel. Al principio fue fácil. Me dieron el dinero sin tantas preguntas, me miraron con una sonrisa, me dieron una palmada en el hombro. Pero también me dijeron una frase que quedó grabada en mi cabeza. Podrás enseñarle a los niños a leer, pero nunca les podrás enseñar cómo huir de nosotros. Pasaron los años. Me hice profesor, llegué a la vecindad, me enamoré de doña Florinda, y creí que todo aquello era parte del pasado. Pero hace unas semanas, esa ilusión se hizo trizas. Una carta sin remitente, empapada en algo pegajoso y rojizo, apareció en mi buzón. Es hora de pagar, Girafales. 10 millones. O sangre. Al principio pensé que era una broma. Pero luego, una noche, cuando salía de la escuela, encontré a uno de mis alumnos, Saúl, colgado de un poste de luz. Literalmente colgado. Como si fuera un adorno macabro de carne. Sus ojos abiertos, su lengua afuera. Su estómago había sido rebanado de un tajo, y en su pecho, con sangre, habían escrito: "Tienes hasta el lunes". Vomité. Lloré. Temblé como nunca antes. Fui a la policía, pero me dijeron que no podían hacer nada sin pruebas. ¿Qué más prueba querían que un niño eviscerado en la calle? Me di cuenta entonces. Estaba solo. Y fue allí que tomé la decisión más difícil de mi vida. Debía convertirme en algo más. En alguien capaz de pagar esa deuda. Aunque eso significara mancharme las manos de sangre. La noche siguiente tomé un tren hacia el otro lado de la ciudad. En un callejón nauseabundo, cubierto de ratas y restos humanos en descomposición, me esperaba el huesero, un viejo contacto de la mafia. Un hombre sin dientes, con los ojos como carbones apagados, y una voz que parecía raspada con clavos. Así que el maestro por fin va a ensuciarse los dedos. Se burló, escupiendo en el suelo. Le dije que necesitaba trabajo. Algo rápido, algo que me diera lo suficiente para pagar. Él me ofreció lo único que la mafia paga bien. Tráfico. No de drogas, no de armas. De órganos. No sé cómo terminé aceptando. Solo recuerdo estar en una vieja carnicería abandonada, con un bisturí en la mano, frente al cuerpo aún tibio de una mujer joven. El huesero me guió paso a paso mientras yo temblaba como una hoja. El cuerpo sangraba, el olor era insoportable, mezcla de hierro y muerte. "No cortes ahí", me gritó mientras reía. "Así matas el hígado". No soy cirujano. Soy maestro. Pero esa noche aprendí lo que significaba realmente dar el cuerpo por una causa. Vomité 2 veces. Me desmayé una. Pero lo hice. Abrí un cuerpo, removí un riñón, empaqué un corazón en hielo. Y cobré el triple de mi salario mensual en una sola noche. Salí de esa carnicería con las manos ensangrentadas, con el alma destrozada. Y sin embargo, también con algo más. Una sed. Una voz interior que susurraba: "Solo un poco más. Solo un par de cuerpos más. Y serás libre". No sabía que ya era demasiado tarde para eso. Pasaron los días. El dinero llegó rápido. Más rápido que lo que mi conciencia podía soportar. Pero no me detuve. Necesitaba pagar la deuda. Necesitaba vivir. Y sin darme cuenta, me volví alguien más. Ya no era el amable profesor que enseñaba con pasión. Ya no era el caballero que traía flores a doña Florinda. Era otro hombre. Un monstruo que dormía de día y diseccionaba cuerpos por la noche. Mi segunda intervención fue en un sótano húmedo, donde la luz titilaba como si el mismo infierno respirara sobre mi nuca. El paciente, si es que se le podía llamar así, era un vagabundo drogado hasta los huesos. Ni siquiera se quejó cuando le abrí el pecho con una cegueta oxidada. Su sangre salpicó en mi rostro.
Me metió en la boca. Me llenó los ojos. Y yo. Ya no lloré. A veces me repetía que todo era por una buena causa. Que al final pagaría y volvería a ser el mismo. Que solo faltaban unos cuantos millones más. Pero el precio no era solo en billetes. Era en pedazos de mi alma. Una noche, mientras transportaba un paquete, que claramente contenía órganos, en la cajuela de un auto robado, me detuvo un grupo de policías. Tragué saliva. Estaba a segundos de mi fin. Pero uno de ellos se acercó, me miró y dijo: ¿Usted es el profesor Girafales? Sí. Mi hijo aprendió a leer con usted. Sonrió. Buena noche, maestro. Y me dejó pasar. Esa noche, no pude dormir. Me miré al espejo durante horas. Vi mis ojos. Ya no eran los míos. Eran fríos. Oscuros. Eran los de un asesino. Y entonces ocurrió algo que me cambió por completo. Uno de los cuerpos que nos entregaron esa semana era conocido. Al abrir la bolsa negra, la cara pálida y desfigurada que apareció ante mí era la de Godínez. Mi alumno. El niño torpe, el que siempre dormía en clase, el que me hacía reír sin querer. Grité. Golpeé las paredes. Le grité al huesero: ¿Qué carajos es esto? ¿Por qué Godínez? Él solo me miró y dijo: No preguntes. Él vio algo que no debía. Caí de rodillas. Lloré como nunca en mi vida. Y luego, en un acto de cobardía y locura, corté los órganos de Godínez como si fuera cualquier otro cadáver. Ya no quedaba nada de mí. Solo una máquina. Un carnicero con título universitario. Pero lo peor vino después. Recibí otra carta. Esta vez, una manchada con sangre seca, y con una fotografía dentro. Era doña Florinda. Atada. Con un cuchillo en la garganta. Y la frase, escrita con letras recortadas de periódico: Te faltan 2 millones. Si no pagas antes del viernes, ella será el próximo paquete. Sentí mi cuerpo helarse. La garganta cerrarse. Mi amada Florinda. Corrí, desesperado, al callejón donde siempre encontrábamos al huesero. Grité su nombre. Lo busqué como un loco. Quería más trabajo. Más cuerpos. Más órganos. Estaba dispuesto a arrancarle el corazón al mismo don Ramón si era necesario. Pero no encontré al huesero. Encontré una trampa. Una camioneta negra. Una jeringa en mi cuello. Y oscuridad. Cuando desperté, ya no estaba en la ciudad. Estaba en una bodega iluminada por lámparas colgantes, rodeado de bolsas negras con cadáveres, colgado de los brazos, con una herida en el pecho. Y frente a mí, el mismísimo líder de la Sombra del Este. Un hombre vestido de blanco, con gafas oscuras, piel tersa y voz suave como una serpiente. ¿Creíste que ibas a pagar con sangre ajena? Me dijo sonriendo. Ahora pagarás con la tuya. La sangre me chorreaba del pecho, mezclándose con mi sudor y el miedo. Las cadenas apretaban mis muñecas con tanta fuerza que ya no sentía las manos. El líder de la Sombra del Este caminaba a mi alrededor como un depredador examinando a su presa. Su voz era tranquila, incluso cálida, pero cada palabra suya se sentía como una cuchilla entrando en mi carne. Nos sirviste bien, Girafales. Susurró. Pero cometiste un pecado imperdonable. Mataste a un niño que era nuestro protegido. Godínez nos pasaba información. Tú mismo destruiste tu última esperanza. Me desplomé. Ya no podía fingir. Ya no podía razonar. No quería. Yo. Solo quería pagar. Quería vivir. El hombre sonrió de nuevo. Sacó una hoja de papel. Era mi contrato. Firmado con tinta roja. Aquí dice vida por vida. No vida por órganos ajenos. Entonces, sin más preámbulo, chasqueó los dedos. 3 sujetos enmascarados se acercaron. Uno tenía una cámara. Otro sostenía una enorme cuchilla quirúrgica. Y el tercero traía una hielera blanca. Iban a grabarlo. Iban a vender mi muerte. Iban a convertir mi cuerpo en dinero. Me drogaron. No lo suficiente para dormirme. Solo para paralizarme. Lo hicieron a propósito. Querían que sintiera cada segundo. Cada corte. El primero fue en el abdomen. Sentí la hoja abrirme de arriba a abajo, con precisión quirúrgica. Los músculos se desgarraban, el calor de mi sangre empapaba la camilla de metal oxidado. Quise gritar, pero la droga no me lo permitía.
Solo podía soltar un gemido sordo. Un suspiro agónico. Uno de ellos empezó a remover mis órganos con manos enguantadas y frías. Hígado en buenas condiciones. Murmuró. Corazón fuerte, como el de un toro. Respondió el otro. Y reían. Reían mientras me vaciaban. Las lágrimas me corrían por las mejillas. Pero ya no por el dolor físico, sino por el recuerdo. El recuerdo de mis alumnos. De mis clases. De cuando enseñaba la tabla del 7 con entusiasmo. De cuando doña Florinda me sonreía por traerle flores. De cuando el chavo me llamaba profesor Longaniza. Y todos reían. Ahora yo era solo carne. Un despojo útil. Una herramienta de pago. Cuando terminaron, me cosieron la parte del pecho con grapas oxidadas. Dejaron uno de mis ojos colgando, solo por diversión. Luego me tomaron una última foto. Una última sonrisa, profe. Para la portada de nuestro catálogo. No sé cuánto tiempo pasó. Pero desperté tirado en un basurero. Envuelto en plástico. Mis órganos ya no estaban. Mi sangre había sido reemplazada por suero. Y mi voz. Rota. Caminé como pude. Arrastrándome. Dejando un rastro de sangre. Regresé a la vecindad. No sé cómo. Cuando me vieron, doña Florinda gritó. Don Ramón vomitó. Ñoño se desmayó. El chavo huyó llorando. Solo pude murmurar. Perdón. Y entonces, colapsé frente a todos. El último sonido que oí fue el eco de mis alumnos gritando mi nombre con horror. No como a un héroe, sino como al monstruo en el que me había convertido. Y así murió el profesor Girafales. No entre libros ni pizarras, sino entre cuchillas, sangre y culpas que jamás pudieron saltarse. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.